Esta fraternidad busca la activación de la vocación bautismal, como he visto en sus estatutos y en las informaciones que me ha ofrecido don Francisco. Pero tiene este carisma o este trabajo de apoyar las vocaciones de especial consagración, como ya he aludido en la homilía de la misa anterior. Sé que habéis tenido como lectura orante y profundización la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco. Ha sido su última encíclica en noviembre del 2024, octubre del 2024, en el 350 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de Alacoque. A mí me produjo una alegría enorme y de ella voy a hablar, algunos rasgos. Una alegría enorme porque, aunque los demás papas han hablado continuamente del amor de Dios, ¿de qué van a hablar si no? De Jesucristo, del amor que se nos ha manifestado en Jesucristo, etc. Pero hacía 60 años de la última encíclica sobre el corazón de Jesús. De manera que algunos jóvenes incluso, que me he encontrado y con los que he hablado al comentar esta encíclica, me dijeron, anda, yo pensaba que el culto y la devoción al corazón de Jesús era cosa de mi abuelita y de ahí para adelante o de ahí para atrás, ¿no? Pero veo que es un tema actual. Claro que lo es, porque el amor de Dios no pasa nunca. Y el culto y devoción al corazón de Jesús es esto, es nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y este amor se ha manifestado en el corazón humano de Cristo, donde se nos refleja el amor divino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues hablaré un ratito sobre esta encíclica que os resulta conocida y por eso también os resonarán muchas cosas de las que voy a decir. Para terminar también aludiendo a la carta apostólica Dilexite, cuyo contenido fundamentalmente es del Papa Francisco. Había preparado una encíclica y esta carta, pero está firmada por el Papa León, porque al Papa Francisco le llegó la muerte antes de poder publicar esa carta. Pero todo su contenido y sus trazas las ha hecho propias el Papa León y es del Papa León, porque está firmado por él, pero viene del Papa Francisco. Es como un díptico, una encíclica y una carta apostólica. La primera nos habla del amor divino y humano del corazón de Cristo. Y la segunda, carta apostólica, Dilexite, nos habla de la urgencia de salir al encuentro de los demás, especialmente de los más pobres, que es como un sello de garantía de que hemos conocido el amor de Dios. Ese amor a los pobres, a los últimos, a los desechados o descartados, que ha sido un tema frecuente en el magisterio del Papa Francisco, pero ha quedado resumido en esta carta apostólica Dilexite ya del Papa León. Primera afirmación y fundamental. Dios tiene corazón. Fundamental para nuestra vida personal y para entender lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una ideología, no es un sistema de pensamiento, como tantos que ha habido en la historia de la humanidad. El cristianismo es una persona, es Jesucristo. Y el cristianismo para mí, para ti, para toda persona que viene a este mundo, es el encuentro con Jesucristo como persona viva que me amó y se entregó por mí. El texto que da título a la encíclica es aquel de la carta a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice San Pablo, no. En todo ello vencemos fácilmente por aquel que nos amó. Dilexit nos. Vencemos fácilmente por aquel que nos amó. Ese es el título de esta encíclica sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. ¿Y qué es el corazón? Esta es una novedad de esta carta encíclica. Dedica un capítulo entero muy rico de contenido a hablar del corazón. El corazón no solo es una víscera de la anatomía humana, que Jesucristo tiene, claro, como tiene pues un cuerpo completo, igual que el nuestro, ¿no? También tiene corazón. No, es mucho más. El corazón es el núcleo de la persona, es el centro de la persona. De manera que definimos a una persona positiva o negativamente cuando decimos tiene corazón. O cuando decimos esta persona no tiene corazón. El otro día, hablando de la inteligencia artificial, que hoy está muy de moda, me dice un joven que estaba trabajando y que conoce y maneja muy bien el asunto, dice, pero la inteligencia no tiene corazón. Te lo dice, te pone, te propone, te arma pues un sermón si hace falta o te informa de lo que tú le preguntes, pero no tiene corazón. Cuando esto se dice de una persona, es muy fuerte la afirmación. Pues tenemos la afirmación contraria. Dios tiene corazón. A Dios le interesan nuestras cosas. Dios se preocupa por nosotros. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Está continuamente pendiente de cada uno de nosotros. Nos ama con un amor infatigable, porque Dios no se cansa. Y cuando en la historia de la humanidad, pues las personas humanas hemos roto esta relación por el pecado, Dios no la ha roto. Dios continúa y continúa ofreciendo su amor a toda persona. Cómo duele, ¿verdad? Cuando vemos que una persona querida, amigo, algún familiar, sobre todo llegados a la juventud, se va apartando, se va alejando. Los padres sufren mucho de esto, ¿no? Y es lógico. Y yo les digo siempre, pero Dios no rompe con él, con ella. Dios continúa velando. Tú esperas su momento. En la agenda y en el reloj de Dios no sabemos cuál es, pero tú reza, intercede, ofrece sacrificios. Y ya verás, llegará un día en que como que se rompa ese velo y pueda acercarse a Dios. Ten esa esperanza, porque es una esperanza cierta. Dios tiene corazón. Dios no se aburre de nosotros, no se cansa. Dios se interesa por nosotros, nos cuida, está pendiente. Aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero la providencia de Dios es el cuidado amoroso con que Dios nos protege todos los días de nuestra vida, en la infancia, en la adolescencia y juventud, en la adultez, en la ancianidad. Dios me cuida. A eso se dedica el primer capítulo de la encíclica, hablar, y por eso hace como una explicación, una ampliación de contenido. Cuando hablamos del corazón de Cristo, nos estamos refiriendo a esa realidad, a la realidad de una persona que tiene corazón, por tanto que es sensible, que es cercana, que le interesan mis cosas. Jesucristo tiene corazón, un corazón humano como el nuestro, en ese doble aspecto, corazón y sentimientos espirituales en su alma
y sentimientos sensibles, pasionales incluso, en su sensibilidad. Porque el Verbo, el Hijo eterno de Dios, se ha hecho carne y ha tomado nuestra existencia humana en todo, excepto en el pecado. Ni falta que hace. Es propio de los humanos, pero Él ha venido siendo santo y no tiene pecado. Pero todo lo demás, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel de inteligencia, a nivel de voluntad, a nivel de sensibilidad, lo que es una naturaleza humana completa, Jesucristo lo ha tomado y lo ha convertido en expresión de su amor. Jesús nos ama incluso con su cuerpo. Es una expresión corporal de su amor, la cruz. Ahí Jesucristo nos está diciendo cuánto nos quiere. En alguna ocasión, o en muchas, cuando he hecho la visita pastoral a los colegios, incluso a los niños más pequeños, pero a otros no tan pequeños, pues les muestro la cruz, ¿no? Algunos no la han visto nunca, la ven por primera vez, otros sí, en su casa les han dicho algo, pero me entretengo un rato en esto. Jesús, con los brazos abiertos, está diciéndote, te quiero mucho, te quiero mucho. Esta interpretación la hace San Juan de Ávila en el Tratado del Amor de Dios. Dice, tienes los brazos abiertos para abrazarnos. Y entonces, al ver un Cristo crucificado, les explico a los niños, ahí Jesús nos está diciendo, te quiero mucho. ¿Y tú qué le dices? Y todos responden, en todos los lugares. Y yo a ti también. Esa reacción es una reacción de amor muy elemental y muy sencilla, cuando en el crucifijo, en la cruz de Cristo, no solo miramos los dolores que han sido terribles, y el propio San Juan de Ávila dice, amó más que padeció. Porque si se nos expresan los padecimientos y meditamos en su pasión, es para que se despierte en nosotros un amor del mismo calibre. Te quiero mucho, te dice Jesús desde la cruz. Y yo a ti también. Jesús, al hacerse hombre, el Verbo eterno, lo he dicho en la homilía, es Dios, ha asumido toda nuestra realidad humana para expresarnos su amor. Y nos expresa su amor en la cruz, nos expresa su amor cuando se encuentra con el ciego, con el leproso, o con los hambrientos a los que da de comer, con la colaboración de los apóstoles. Nos expresa su amor sobre todo en aquella palabra suya, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué bonito. No os canséis de meditar esa frase de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Yo muchas veces hago la oración así, también la hago de otras maneras, múltiples, cada uno tiene su manera, pero es repitiendo esta palabra delante de Jesús, manso y humilde, manso y humilde. Muchas veces repetido, tú eres manso y humilde, yo no soy manso ni humilde. Hazme manso y humilde, como lo eres tú. Es un diálogo sencillo, con dos palabras. Se puede estar uno un rato largo. Manso y humilde. Así es Jesús. Nos lo ha dicho Él. No es una elucubración ni una conclusión teológica de un estudio largo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La vida cristiana no es una carga más. Pues anda que no tenemos. Si el trabajo, si los problemas de la vida, si las preocupaciones económicas, laborales, afectivas,
Estamos llenos de preocupaciones. Y ahora añade, y encima tienes obligaciones cristianas. Tienes que ir a misa, tienes que cumplir tus deberes para con Dios, para con el prójimo. Pues vaya lata. No, la vida cristiana no es un añadido ni es una carga. La vida cristiana es una liberación. Venid los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La vida con Jesús es una vida llevadera, es una vida entusiasta, es una vida de enamorado, porque el amor de Cristo enamora. Y la vida sin Cristo, no sé cómo será, porque yo no la he conocido. Gracias a Dios, Él me ha tenido de su mano. Pero puede haber momentos, y he conocido mucha gente, pues que vive sin Dios. Y se enfrenta a los problemas de la vida con una carga añadida de yo no soy capaz, no puedo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entrar en el corazón de Cristo es sentir alivio, es respirar hondo, es sentirse aliviado, es sentirse acompañado. Tomad mi yugo. Todos sabéis lo que es un yugo, ¿no? Al menos es de dos. El yugo es llevar la carga entre dos. Jesús nos dice, entrad en este yugo, que yo tiro de la carga. Y muchas veces nosotros pensamos que vamos a tener que llevar la carga de la vida solos. Pero si a tu lado está Él, que te ha hecho cónyuge. Cónyuge es el que lleva el mismo yugo contigo. Eso se expresa muy visiblemente en el matrimonio. Pero también se expresa, antes que nada, en la relación con Jesucristo de todos, los llamados al matrimonio, pero también los llamados a la virginidad, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Entrad en mi yugo, que es llevadero, y en mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque va Él. Él es el que tira, y más que nosotros. Ese pasaje del Evangelio es precioso. Es para meditarlo. Tantas veces que dice uno, es que no sé en qué meditar. Mira, pues acuérdate de estas palabras de Jesús y dale vueltas en tu corazón, como hizo María Santísima, y encontrarás tu descanso. Pues ese es el segundo capítulo, cuando se nos presenta en la encíclica este Jesús cercano, que toca y sana, que mira y fascina y perdona. Al joven rico, a Pedro, es una mirada atractiva. ¿Qué tendría aquella mirada? Que cuando los apóstoles se encontraron con Jesús, aquellos primeros, dejándolo todo, le siguieron. Y si en la página del joven rico Jesús lo miró con cariño, pero el joven rico se fue triste porque era muy rico. Algunos comentan, era muy rico porque era joven. El ser joven es tener toda la vida por delante. Esa es una riqueza, la principal. Pero yo digo, esa página del Evangelio está incompleta. No termina ahí. Porque a lo largo de la historia ha habido jóvenes que leyendo esa página le han seguido a Jesús. El ejemplo de San Antonio Abad, en el desierto. Entró en una iglesia, estaban proclamando el Evangelio del joven rico y dijo, eso es para mí. Y dejándolo todo, procuró que su hermana estuviera bien atendida y tal. Lo escribe San Atanasio, la biografía de San Antón, distinto del San Antonio, que es el otro, el franciscano, San Antón del desierto. Pues fue escuchando esa página. Luego esa página tiene un final feliz.
en la vida de San Antón, en la vida de San Francisco de Asís. ¿Qué pasó en la vida de San Francisco de Asís? Pues que se encontró con esa página y con el Jesús de esa página y lo vendió todo. Y era muy rico. Y amó y abrazó la pobreza. San Juan de Ávila y otros santos, pero a San Juan de Ávila le pasó algo parecido a San Francisco de Asís. Era hijo único, su padre tenía una mina de plata en Almadén, por tanto tenía el futuro resuelto. Y siguió el camino del sacerdocio. Cuando fue ordenado, vino a su pueblo. Este año celebramos el 500 aniversario. Lo vendió todo, y era mucho. Lo repartió a los pobres, invitó en su banquete de primera misa a 12 pobres y se fue a las misiones. Bueno, quiso irse. El arzobispo de Sevilla lo retuvo y se convirtió en apóstol de Andalucía. Y así otros muchos. Jóvenes que estáis aquí, habéis escuchado la llamada del Señor. Y dejándolo todo, le habéis dicho a Jesús, yo quiero seguirte. A pesar de mi propia pobreza, y muchas veces me puedo plantear, pero seré capaz. Si Él te ha llamado, lo serás. Porque es Él que te capacita, ¿no? Pues este segundo capítulo habla del Jesús de los Evangelios, sin ser exhaustivo, pero es ese Jesús que se acerca, que se ha acercado a la vida de cada uno de nosotros. No es una teoría lejana. Jesús ha llegado a mi vida, ha tocado mi corazón y ha entrado y me ha robado el corazón. Ese es el corazón de Cristo, un corazón capaz de enamorar. No es una teoría. Continúa la encíclica hablando de los sentimientos de Cristo. Se nos invita especialmente a meditar en ese momento en que Jesús, la oración de Getsemaní, suda sangre, vive la tristeza mortal, dice él, me muero de tristeza, la angustia. Ese Jesús ha tenido nuestros sentimientos y con ellos nos ha redimido. Todo lo que el Hijo eterno, Verbo hecho carne, ha tocado, lo ha transformado y lo ha hecho redentor. Por tanto, todos mis sufrimientos, a veces los sufrimientos físicos, que son los más periféricos, pero también los sufrimientos psicológicos, sentirse no querido, que muchas veces lo experimentamos, o ya más hondos incluso, la angustia, la tristeza, la soledad. Eso lo ha vivido Jesús. Sostenido por el Padre, un ángel le confortaba, nos dice el evangelista, pero lo ha vivido porque conoce nuestras situaciones. Y allí estábamos nosotros presentes, en aquella oración de Getsemaní o en la cruz. San Ignacio, en los ejercicios, invita al ejercitante pues que haga esa composición de lugar, como si allí presente me hallara. Y yo explico a veces ese como si allí presente me hallara con una ampliación, que no la hace San Ignacio, la hago yo. Yo puedo ir hasta Belén, portal de Belén, yo puedo ir hasta Getsemaní, yo puedo ir hasta la cruz y contemplar a Jesús como si allí presente me hallara, porque Jesús me ha tenido presente a mí. O sea, es Él el que ha recorrido el camino de ida. Y yo puedo recorrer el camino de vuelta, como si allí presente me hallara. Pues claro, Él pensaba en mí. Si solo yo existiera en este mundo, Jesucristo me amó y se entregó por mí. En singular. Eso lo puede decir cada uno. Y por eso existe el plural. Pero no nos ha amado a granel. Has amado a todos
pues a mí también. Y ahora estoy hablando a todos, cada uno dice, bueno, pues a mí también. No, el amor del corazón de Cristo es un amor personal, a cada uno. Y por eso es a todos. Pero llega a cada uno, como si solo tú existieras. Me amó y se entregó por mí. Es decir, Jesús me conoció. Jesús supo quién era yo. Y Jesús, al conocerme y conocer mi historia, se sintió enamorado de mí y dio su vida por mí, en singular. ¿Cómo no le voy a amar yo a él? En singular, en primera persona, lo cual no excluye que lo haga comunitariamente, claro, y en la iglesia, etc. Pero es importante caer en la cuenta de este aspecto personal. Jesús sufrió todo lo que es la pasión, no me entretengo, por mí, para darme a conocer su amor y para que yo pudiera entrar en ese corazón, como si allí presente me hallara, porque allí he estado presente. De hecho, adelanto para luego volver a otra cosa. En el número 153 de la encíclica, el Papa Francisco alude a la encíclica Miserentissimus Redentor, del Papa Pío XI, para hablarnos de consolar a Jesucristo. El Papa Pío XI escribió esta carta en el año 1928. Estamos a las puertas del centenario. ¿En qué consiste eso de consolar a Jesucristo? Pues consiste, lo explica el Papa Pío XI, entonces, lo explica el Papa Francisco, aludiendo a aquella cita y ampliándola. Podemos consolar al corazón de Cristo, porque, lo leo para no divagar, si a causa de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda alguna, algún consuelo recibiría de nuestra reparación, también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Si Jesús, los sufrimientos que padeció, los sufrió a causa de mis pecados. Cuando contemplamos la angustia, el sudor de sangre, hay algunos que dicen, bueno, eso es que como estaba cercano a la muerte, sintió angustia, miedo y dolor. ¿Qué va? Yo he visto a mucha gente morir serenamente, eso sí, confiando en Dios. Jesús tenía la asistencia de su Padre. No, la cercanía de la muerte no es razón suficiente para esos sufrimientos. Pues ¿cuáles fueron la causa de aquellos sufrimientos? Nuestros pecados, los tuyos y los míos y los del mundo entero. Esa concentración de noes a Dios Padre, eso es el pecado. Jesús la ha asumido en su corazón y le ha servido como de prensa y por eso ha sudado sangre. Y es lo que le ha causado esa angustia, ese dolor, ese sudor de sangre. Los sufrimientos de Getsemaní no se explican si no es desde la perspectiva de quien conoce el panorama mundial y de toda la historia de los pecados de todos los hombres. Si los pecados míos le han infligido a un plus de tristeza y de angustia, también mis ofrecimientos de hoy
los que hoy haya podido ofrecerle, Señor, para ti, por tal intención o por otra, por ellos o por los pecadores del mundo, ese ofrecimiento le ha consolado al corazón de Cristo. Corazón de Cristo que ahora disfruta a pleno pulmón, diríamos, de la gloria del Padre en el cielo. Pero corazón de Cristo que en Getsemaní sufrió. Por eso el Papa Pío XI, en la encíclica Miserentísimo Redentor, introduce en la espiritualidad cristiana algo que ya venía de antes, ¿no? En ese libro que se ha citado de la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús, ahí se ve como muchos autores místicos, hombres y mujeres, han percibido esta realidad, ¿no? Del corazón de Cristo y del amor de Cristo, un amor apasionado, pero un amor dolorido. Es lo que le dice Jesús en las apariciones, aunque sean privadas, a Santa Margarita María. He aquí este corazón que tanto ama a los hombres y a cambio recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes, desprecios, olvidos. Concluyen, por no recurrir ahora a todas esas revelaciones, al menos tú, ámame. Qué bonita expresión. Santa Margarita María se sintió interpelada, primero privilegiada por esta comunicación del corazón de Cristo, segundo, abierto de par en par el horizonte de los pecados del mundo entero, y tercero, esta petición imperativa, al menos tú, ámame. Por eso podemos y debemos consolar al corazón de Cristo. Nuestros ofrecimientos de cada día, aunque sean pequeñas cosas, ¿qué podemos nosotros ofrecerle al Señor? Pues son pequeñas cosas de cada día, una contrariedad, un sufrimiento, un dolorcito, un contratiempo, un disgusto, de eso está el día lleno. Ofrecerlo, aprender a ofrecerlo, canalizarlo a través del corazón de Cristo, porque cada una de esas ofrendas consuela su corazón. Qué bonita es esta espiritualidad, de poderle dar a Jesús algún consuelo. Y si alguno dice, pero bueno, si ya pasaron 2000 años, ¿cómo mis actos de hoy pueden afectar al corazón de Cristo de entonces? Pues porque Él me tenía presente. Y repito la explicación que da el Papa Pío XI en la encíclica Miserentissimus Redentor, que el número 153 de la encíclica Dilexit Nos recoge, literalmente. Leo, que si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación, también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón. Somos contemporáneos de Cristo, porque Cristo ha querido hacerse contemporáneo nuestro. Y no solo es contemporáneo nuestro Jesucristo por la Eucaristía que acabamos de celebrar. Ahí ha venido Jesucristo vivo, joven, fresco, lleno de vitalidad. No es un objeto de museo que guardamos y que son objetos preciosos, ¿no? Que vale la pena visitar. No, no. La Eucaristía no es un objeto, es Él vivo en persona. Bueno, pues esta relación con Él, vivo, glorioso, se amplía a la relación con Jesucristo doliente, en su pasión, en su angustia de Getsemaní, en sus sufrimientos en la cruz. Y mis contrariedades, repito, pequeñas de cada día o grandes, pueden consolar al corazón de Cristo. ¿Cuántos sufrimientos inútiles en la humanidad? Y qué gran valor tiene los sufrimientos humanos, pequeños o grandes,
para expresarle nosotros nuestro amor a Él. Me amó y se entregó por mí. ¿No podría yo devolverle amor por amor, aunque lo mío sea muy pequeño, pero llena de sentido a la vida? Y hace que ningún sufrimiento, contratiempo, contrariedad que me viene o que yo elijo, porque también puedo elegir una vida más pobre, más mortificada, más crucificada con Cristo, según mi capacidad. Consúltalo antes de hacerlo. Pero sí, nuestra vida no solamente es recibir los sufrimientos que vengan y verlos como venidos de la mano de Dios o permitidos por Él, sino que también puedo completar lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, y hacerlo por amor. Y de esta manera ayudo a los demás y sobre todo consuelo el corazón de Cristo. Porque en esta espiritualidad cristiana del corazón de Cristo hay un punto clave, que es la reparación. Me entretengo un momento y ya no me alargo mucho más. ¿Qué es la reparación? Pues la reparación es arreglar lo que está roto, así de sencillo. O devolver lo que ha sido sustraído, pero arreglar lo que está roto. San Anselmo, en su Tratado Cur Deus Homo, del siglo XI, explica y sistematiza un poco esta doctrina cristiana. Yo diría que hay como 4 niveles a tener en cuenta. Primero, Dios ha decidido redimirnos y podía no haberlo hecho. Después del pecado, Dios podía habernos dejado a nuestra suerte, a nuestra mala suerte, a nuestra suerte de condenación eterna, lejos de Él, que eso es el infierno, lejos de Dios. Sin embargo, Dios ha decidido redimirnos. Y pongo el ejemplo que todos entendemos. A los ángeles no los ha redimido. Los ángeles fueron creados en gracia y santidad. Y un grupo de ellos, no sabemos, a las órdenes de Lucifer, se apartaron de Dios. Esos son los demonios. Y Dios no les ha ofrecido redención. Y no por eso Dios es injusto. Luego, si Dios ha ofrecido redención a los hombres, ha sido por amor. No tenía ninguna obligación. Primer punto, la redención es fruto de un amor del corazón de Dios, que ha decidido libremente esta redención del hombre. Segundo nivel, Dios ha decidido que esta redención se haga por el camino de la reparación. ¿Y en qué consiste? Pues que aquel que ha dado pasos de perdición pueda dar pasos de salvación. Así educan unos padres a su hijo pequeño. Acierta, no acierta, se equivoca, se vuelve a hacer, pero él tiene que aprender. Pues hecho ha hecho Dios, al decidir la redención, ha querido que sea por vía de reparación. Se entiende mal la reparación cuando pensamos que Dios es justiciero. La haces, la pagas. No, que el corazón de Dios no es vengativo, no es justiciero. El corazón de Dios es abundante en misericordia. Y si busca la reparación es porque quiere hacerte colaborador y protagonista de tu propia redención y la del mundo entero. Esa colaboración que Dios te pide no la hace Dios por rabia contra ti, la hace Dios para que tú colabores con Él. Dios ha decidido redimir al hombre y ha decidido hacerlo por el camino de la reparación. Pero ¿cómo vamos a reparar si nos hemos quedado sin un euro en el bolsillo, si lo hemos gastado todo, si incluso hemos roto nuestro corazón? ¿Pero cómo vamos a arreglar esto?
Y Dios, que podía arreglarlo por un camino de amnistía ha enviado a su Hijo. De manera que la redención resida en un corazón humano, el corazón humano de Cristo. Por tanto, Dios ha decidido la redención por el camino de la reparación, enviándonos a su Hijo, que es el colmo de esta redención, mandarnos a su Hijo. Para que todos los hijos dispersos sean traídos a la casa del Padre. Pero este Hijo podía habernos redimido con un simple acto. Y sin embargo nos ha redimido amándonos hasta el extremo, hasta la muerte y la muerte de cruz, que es el cuarto, digamos, nivel o grado de este gran amor que Dios nos ha manifestado. Y si Jesucristo, en el amor expresado a Dios Padre en su sacrificio redentor para reparar los pecados de toda la humanidad, si Jesucristo nos ha hecho capaces con Él de reparar nuestros propios pecados y los del mundo entero, nos ha dado capacidad de poder reparar con Él y lo ha hecho hasta el extremo. Evangelio de San Juan, capítulo 13, al comienzo, es la obertura de la pasión. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que de Dios venía y a Dios volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor de Cristo es un amor exagerado. ¿Es así? Jesús no ha andado con medida, bueno, hasta cierto punto. No, es que no. Hasta el extremo. La medida del amor en el corazón de Cristo es el amor sin medida. Hasta el extremo. Y nos dice a todos nosotros por ahí, hasta donde podáis, hasta donde lleguéis. Yo te acompaño, yo te voy haciendo capaz. Pero la reparación significa esa gran colaboración en la redención del mundo, en nuestra propia redención y en la redención del mundo entero. Y esto como fruto del amor de un Padre que nos quiere, que ha decidido redimirnos por el camino de la reparación, enviando a su Hijo que se ha entregado hasta la muerte de cruz. La reparación es un tema central de la devoción y del culto al corazón de Jesús. La hora santa reparadora, los primeros viernes y la comunión reparadora, la ofrenda de la propia vida y de las cosas, como antes he dicho, en reparación de nuestros pecados. Cuando la Virgen de Fátima se aparece a los niños de Fátima, todos conocemos la historia, les abrió su corazón y les llamó a colaborar. ¿Pero qué podían entender unos niños de 8 años, 9, 12? Pues lo entendieron. Se lo hizo entender la Virgen. Y les hizo entender lo necesaria que era su colaboración cuando un día les abrió y vieron el infierno. Cualquiera de nosotros, que somos todos buenos pedagogos, diríamos, pero qué barbaridad. Hablarle a un niño de esas cosas. ¿Tiempo tendrá? Ciertamente no vamos a estar obsesionados diciéndole a un niño de primera comunión, porque le podemos asustar para toda su vida, ¿no? Hagámoslo con prudencia. Pero voy para los adultos, ya no para los niños. Hasta que no nos damos cuenta de la gravedad del pecado, no nos ponemos en marcha para reparar. O sea, nos ponemos en marcha cuando conocemos el amor de Cristo, que ha sido hasta el extremo, y la gravedad del pecado que nos puede privar del amor de Cristo para siempre. Esa fue la visión del infierno.
para los niños de Fátima. De manera que su vida ya no la entendían si no era por los pecadores. Es curioso en la vida de Jacinta, que murió al año con la gripe aquella española que se titulaba. No entró a describirla, pero cuando su madre quería darle lo que fuera, una papilla, pero entonces no había yogur, ni donuts, ¿no? Con la cuchara le decía, por los pecadores, ¡pum!, y abría la boca. Era una motivación para ella última. Para un niño darle comer, las que sois madres, os habéis tenido que inventar todas las fábulas del mundo. Que si el avión que viene, que si no sé cuánto, que si el pajarito, que si lo otro, que si me lo como yo, que si... En fin, todos son mentiras, pero bueno, es manera de que abra la boca para meterle la... Pues me llama la atención leyendo los relatos y la historia que la madre de Jacinta le dice a ella, cuando no quería comer, estaba muriéndose ella por dita, estaba muy anémica, por los pecadores. Y esa era una motivación que le hacía comer, ofrecer aquel sacrificio, que es lo único que podía hacer. O privarse del bocadillo antes, incluso Francisco, que era más pequeño, ¿no? Por los pecadores. No solo rezaban el rosario, hacían sacrificios pequeños, a su altura, claro, pero para ellos muy grandes, por los pecadores. Por ellos, decís en vuestra fraternidad. Importante, ofrecer cada día alguna cosa, algún esfuerzo, algún sacrificio por ellos. Esa es la reparación. De eso habla la encíclica y de eso habla también la carta apostólica, porque la reparación no solo consuela al corazón de Cristo, sino que la reparación restaura los corazones rotos. Y ahí viene una palabra breve sobre dilexite. Está tomada la frase dilexite del Apocalipsis, del Espíritu que habla a las iglesias, y a cada una le dice sus cualidades, sus defectos, en qué tiene que corregirse. Pero llegados a la iglesia de Filadelfia, le recuerda sus pobrezas. No tienes, incluso se ríen de ti y te desprecian, pero te voy a dar fuerza para que todos entiendan que yo te he amado. En tu pobreza, en tu privación, en tu flaqueza. Dilexite. Te he amado no por las cualidades que tienes, te he amado porque quiero yo. Dilexite. Este es el título de esta carta, pues que es un resumen de tantas veces que le hemos oído al Papa Francisco decirnos que los pobres deben ser colocados en el centro de la vida de la Iglesia. Todo tipo de pobrezas. Es decir, no busquemos las cualidades, el tener, lo que esta persona vale. Todo eso, démosle gracias a Dios por tenerlo. No lo despreciamos. Pero vayamos por el impulso del corazón de Cristo a los pobres, a los que no valen, a los que no tienen, a los que tienen disminuidas sus capacidades, a los que viven solos, a los que, especialmente a los que no tienen a Dios. Porque dice el Papa Francisco, la mayor pobreza que puede sufrir un corazón humano es no tener a Dios. Y no vamos a embutirles nosotros a Dios, no. La evangelización se hace ante todo por testimonio, se hace por atractivo, no se hace por muchos discursos o sermones. Y los cristianos tenemos esta tarea, ser ante el mundo en el que vivimos testigos de un amor superior. No me entretengo mucho a explicar Dilexite, pero es todo un resumen de cómo la Iglesia a lo largo de los siglos pues ha tenido instituciones, personas, santos, pues que resumen ese amor del corazón de Cristo hacia los necesitados, los pobres, los pecadores. Es un capítulo muy bonito, esa historia de santidad. Nuestra propia diócesis, Tenerife, tiene una historia de santidad, de personas pues que se han caracterizado por somos los pobres. Algunas muy conocidas y
canonizadas. Esta mañana veíamos los santos patronos, etc. Y otras muy de cada día, que no salen en el periódico ni quizás sean nunca canonizadas, pero que ha sido una fuente permanente de caridad y de amor a los demás, a los necesitados. Eso sale del corazón de Dios. Eso sale del corazón de Cristo. Esa es una tarea de la fraternidad de servidores del corazón sacerdotal de Jesús. Y aquí termino para no alargar mi charla indefinidamente. Pero os animo a que continuéis en este cultivo de la devoción al corazón de Cristo. Porque ahí encontraréis continuamente una fuente de amor y de misericordia para uno mismo y de amor y de misericordia hacia los demás. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.